Listo. Respecto a VIH o virus de la inmunodeficiencia humana, las pepas aquí es que es un lentivirus, ¿ya? Lentivirus. Pertenece a la familia. El género es lentivirus, la familia es retrovirus. ¿Ya? Y eso tiene que ver con las características de su replicación, ¿ya? Entonces su material genético es la de un virus ARN monocatenario. Ya, pero específicamente es ARN monocatenario. Hay que ponerle más nombre aquí. ARN monocatenario de 2 segmentos. O sea, tiene dos cadenas de ARN. Pero están separadas, ¿ya? Cada uno es monocatenario. Son 2 segmentos de ARN en sentido positivo. ¿Listo? Ese es el VIH. Y es el que causa el SIDA, pues, ¿no? Ya cuando hay inmunocompromiso, ¿ya? Cuando aparecen las infecciones oportunistas, cuando aparecen las neoplasias y cuando el recuento de CD4 está menos de 200, pues, ¿no? Se correlaciona ahí. Y ya. No sé si por acá está. Sí, ya. Hay dos tipos de VIH, ¿ya? Hay VIH tipo 1 y VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es el más común. Ya, no les vayan a preguntar. Es el más común a nivel mundial. Y también es la más patógena. El VIH tipo 2 es menos prevalente, ya, menos prevalente, y lo vamos a encontrar nosotros sobre todo en África, ¿ya? Y justamente también en África, el África subsahariana es la región donde mayor cantidad de pacientes con VIH van a encontrar, ¿ya? En África, de ahí viene el VIH tipo 2. Y también el VIH tipo 1 es bueno, el VIH tipo 2. El VIH tipo 1 es más patógeno, el VIH tipo 2 es menos virulento, ¿ya? Un poquito más leve. La progresión a estadio SIDA es más lenta del VIH tipo 2, ¿ya? Un poquito de historia de el VIH. No sé si por acá habré puesto algo de historia, sí. Ya, ahí está. El origen primero, ¿ya? Les vayan a preguntar. El VIH tipo 1 viene de un simio, ¿ya? De un chimpancé, ¿ya? Que contenía el virus de la inmunodeficiencia del simio. El simio se llama Pantroglodites troglodites. Ese es el VIH tipo 1. Y el VIH tipo 2 viene de un monito, el Soti mangabeis, ¿ya? VIH tipo 1 de el simio, o un chimpancé, Pantroglodites troglodites. Y el VIH tipo 2 de un monito. No se olviden. Ya, entonces, ¿cómo más o menos empezó todo esto? Pues, ¿no? Se cree que el virus del simio se propagó de los chimpancés a los humanos mediante la matanza de los animales y el consumo de su carne. Ese más o menos es el origen, ¿ya? Y el origen es principalmente en África. Consumían la carne y más o menos así fue mutando y se pasó al final al humano, pues, ¿no? Y bueno, acá no está. Dentro de la historia se menciona el primer caso de SIDA en 1981, ya en Estados Unidos, en homosexuales, en 1981. Esos homosexuales, ese grupo de homosexuales en Estados Unidos empezó a tener neumonía por el Pneumocystis jirovecii. Ya. Este de acá es un honguito, Pneumocystis jirovecii, que solamente afecta a los pacientes inmunocomprometidos, ¿no? Como los que ya están en estadio SIDA. Y también estos homosexuales tenían sarcoma de Kaposi, algo que ya no se veía tampoco. O sea que empieza a haber un brote de sarcoma de Kaposi, Pneumocystis jirovecii, y llamó la atención. Luego, ahí nomás, casi como el COVID, 1983, 1984 por ahí. Se aisló el retrovirus, ¿ya? En Francia, en el Instituto de Louis Pasteur, ¿ya?
Ya Luis Pasteur estaba muerto ya, pues, ¿no? Pero de que dejó su instituto. Entonces ahí lo aislaron. Ya, se aisló. Ya. Ya en 1985 eh, se aprobó el primer test diagnóstico de ELISA. ¿Ya? Luego, en 1986, rapidito avanzó todo, se identificó el virus del VIH tipo 2. ¿Ya? VIH tipo 2. Ahí nomás, 1987, por eso me acuerdo que facilito, corren nomás las fechas. Se aprueba el primer fármaco. ¿Cuál es el primer fármaco que se creó contra el VIH? Es el ácido budina. ¿Ya? Ácido budina, que se da también cuando hay un recién nacido de una madre con VIH, le dan ácido budina a ese recién nacido, ¿ya? Y ya por ahí los 90 se crea algo bonito, ya pues uno de los mejores inventos. El Targa, la terapia antirretroviral de gran actividad. ¿Ya? Vamos con la epidemiología que está por acá, creo. No hay la epidemiología. Ya, bueno, en general, para la epidemiología, lo más frecuente, como les digo, es en África, ya, es lo más prevalente ahí de VIH. África subsahariana es la región más afectada. Casi toda la población de VIH está. Si quieren leer algo más sobre VIH después, sobre todo para la parte de salud pública, MINSA tiene una norma técnica del año 2020, ¿ya? Ahí están algunas cuestiones del tratamiento, que está bien antiguo, la verdad. El tratamiento para VIH y todo ha cambiado ya todo. Incluso para el manejo en gestantes también todo es muy antiguo lo que se maneja acá en el Perú con las guías. Pero la última es del 2020 ya, en VIH. Ya, ahí está todo el manejo del targa y todo. Vamos ahora con la estructura del VIH. Ya, el virus en sí tiene envoltura. Ya, tiene envoltura. ¿Dónde está? Acá está. El virus tiene una envoltura y en esa envoltura vamos a encontrar glucoproteínas, ¿ya? Glucoproteínas de la envoltura, ¿ya? Que se expresan a partir de un gen que es el gen EMP. El gen EMP expresa las proteínas de envoltura, ¿no? ¿Y cuáles son esas proteínas de envoltura? Son principalmente dos, GP120 y GP41, ¿no? El GP120 se va a unir al CD4. Y el GP41 es el que media la fusión viral, ¿no? Fusión de la membrana viral con la membrana de la célula infectada. Pues, ¿no? En este caso, las células más infectadas, ¿no? Son los linfocitos CD4. ¿Ya? Y esos linfocitos tienen que estar activos para que se pueda dar toda esa infección, replicación después, ¿no? Ya. También tenemos estructuras de la cápside. Vamos a ver por acá la cápside. Acá está. En la cápside tenemos esta, la P24 principalmente, ¿no? Ya, la P24 es importante para el diagnóstico también, ¿ya? Les preguntan proteína de la nucleocápside, es el P24 o antígeno P24. También tenemos el P17, que ese simplemente sirve para estabilidad, ¿ya? Da estabilidad a la envoltura, el P17. Más. Ya, como les había dicho, teníamos un gen EMP, ya, que codificaba las proteínas de la envoltura, GP120, GP41. Tenemos otro gen, ¿no? Que es el gen GAG, ya, que codifica justamente lo que hemos estado viendo, la P24, la P17, ¿ya? Que son proteínas de la cápside, ¿no? P24 sobre todo, que es de la nucleocápside, y bueno, P17 que es de la matriz interna. También tenemos el POL, el gen POL, que codifica a las enzimas, ya.
¿ya? ¿Y cuáles son esas enzimas? Tenemos tres principalmente importantes, que justamente contra esas enzimas van las terapias, ¿no? La nemotecnia, para que se acuerden, es RIP. ¿Ya? Recuerden que estas enzimas te llevan a la muerte, ¿no? Al SIDA. Entonces la R de retrotranscriptasa, la I de integrasa, para que nunca se olviden, ¿ya? Y la P de proteasa. Entonces estas enzimas son las que te conducen al estadio SIDA. Ya, la retrotranscriptasa lo que hace es convertir ARN del virus a ADN, ¿no? Por eso se llama retrotranscriptasa. La integrasa, una vez que ya tienes el ADN lo integra al genoma de la célula que está infectando, pues, ¿no? Ya, lo integra al genoma, la integrasa. Y la proteasa es la que se encarga de cortar proteínas virales para formar nuevos viriones, ¿no? Este es para el ensamblaje y todo, para allá. Ya, eso hace básicamente. No se olviden. Ya. Y la GP120, GP41 ya le hemos dicho. Ya. Vamos a explicar un poquito más, creo que está en la siguiente diapositiva por acá. Ahí están las enzimas, nuevamente acuérdense del RIP. Estos son productos proteicos, no son tan importantes. ¿Dónde está? Ya, gasta. O con esta imagen mejor. Ya, ahí está, ese está bonito. Ya, entonces tenemos acá el VIH que llega primero, utiliza la GP120, ya, la GP120 para unirse al CD4. Entonces tenemos GP120, se une con CD4. Acuérdense ya. De un linfocito TCD4, obviamente, ¿no? Pero también el CD4, no, o sea, ¿qué células expresan CD4? Todas las células que expresan CD4 van a ser infectadas por VIH. Entonces dentro de esas tenemos los linfocitos TCD4, tenemos también los macrófagos, ¿ya? Tenemos células dendríticas y tenemos la microglia. Ustedes saben que la microglia es el macrófago del sistema nervioso central, ¿no? La microglia. Entonces la microglia también lo puede infectar el VIH y por eso es que el VIH puede llegar al toque al cerebro, ¿ya? Pero la terapia antirretroviral, el Targa, ha disminuido esa infección del VIH al cerebro también, ha bajado. Porque el VIH también te puede llevar a una demencia, ¿ya? Pero ya no se ve mucho eso por el Targa que hay ahora, ¿no? Entonces eso es primero, GP120 con CD4 de cualquiera de esas celulitas. Entonces una vez que GP120 se une a CD4 ocurre un cambio de conformación, ¿ya? Que permite que la misma GP120, aparte de unirse al CD4, se pueda unir a un correceptor. Ese correceptor puede ser CCR5 o CXR4. Esos son correceptores. Depende de la célula que está infectando, pues, ¿no? Por ejemplo, CCR5 está en macrófagos y linfocitos T, ¿ya? En cambio, CXCR4, parece XLR8, ese alien de Ben 10, CXR4 está en linfocitos T, ¿ya? T, CXCR4. Y CCR5, macrófagos y linfocitos T, ¿ya? Son dos célulitas. En cambio, R4 es solamente linfocitos T. ¿Cuál es más frecuente? Que infecta a ¿no? Los que tienen CCR5, ¿no? Porque hay dos células, hay dos grupos celulares que están infectando, por eso es más frecuente, ¿no? Macrófagos, linfocitos T, es más frecuente. Una vez que se ha unido GP120 a CD4, se ha realizado el cambio conformacional y GP120 también se ha unido a estos correceptores de las células, actúa GP41. Y GP41 se encarga de la fusión, como les he dicho, de la envoltura del virus con la envoltura de la membrana, con la membrana celular, ¿no? Envoltura viral con la membrana celular de la célula que está infectando. Entra aquí, actúa la transcriptasa reversa, el ARN se transforma a ADN, ¿ya? Listo, luego actúa la
integrasa. La integrasa mete acá el ADN del virus al ADN del hospedador, ¿ya? Y la infección del VIH pues, se vuelve permanente ya, pues, ¿no? Acá dentro de la célula. Es como el virus de la hepatitis B, que también es ADN, ¿no? También se mete adentro del ADN de la persona y ya siempre está ahí, igual que el VIH. Puede estar latente, pues, pero ahí está también, ¿ya? Sino que el VIH es más brutal porque te infecta células del sistema inmune, pues no te quedas sin defensas. Ya, y la transmisión también pues del VIH principalmente es transmisión sexual, pues, ¿no? Por secreciones, pero también puede ser parenteral. Es casi como lo que hemos visto en hepatitis B, S hace un momento. Ya. Finalmente se empieza a funcionar toda la maquinaria del virus, ¿no? Empieza la transcripción, traducción, ya. El ADN del virus se transcribe a ARN. Ese ARN sirve para genoma de nuevos virus y otra parte de ese ARN sirve para producir proteínas, ¿no? Todas las proteínas de la cápside, de las proteínas de envoltura y todo se ensambla y ya, pues, se libera ya los viriones. ¿Listo? No se olviden. Se liberan pues por gemación, ¿ya? Acá vayan a preguntar gemación. ¿Por qué por gemación? Porque agarran un pedacito de la envoltura de la célula, ¿no? Lo utilizan ellos como su envoltura. Eso es gemación. No destruyen a la célula, no hay lisis. Es un ciclo lisogénico, ¿no? Si se acuerdan por los virus. Porque no destruyen a la célula. Ya está. Eso básicamente es la replicación. Vamos ahora con... ¿qué más? Vamos con los estadios de la enfermedad. ¿Dónde está? Bueno, esto es básicamente lo que hemos visto. Todas las células que pueden infectar, acuérdense. Linfocitos T, macrófagos, dendríticas, microglia. Esto es un poquito de las vías de transmisión. Puede ser también de transmisión vertical, ¿no? De una madre a su hijito, transplacentaria, por vía del parto. Es importante también que recuerden. ¿Qué más? Transfusiones sanguíneas también, por ahí se contagia. Acá no tiene mucho que ver ahorita. Bueno, los factores de riesgo, ser paciente con prácticas sexuales de riesgo, pues, ¿no? Los pacientes homosexuales, bisexuales, los toxicómanos, los hemofílicos que reciben transfusiones constantes, ¿ya? Los pediátricos que tienen su madre con VIH. Acá está. La historia natural de la enfermedad, esto es importante. Ya, son primero es la fase aguda, ya. En la fase aguda tenemos que se presenta el síndrome retroviral agudo, acuérdense ya. Síndrome retroviral agudo. ¿Cuándo ocurre el síndrome retroviral agudo? Tú te infectas de VIH, ¿no? Digamos, ya tuviste quizás alguna relación sexual con una persona que está infectada y no te protegiste. Pasan 2-4 semanas y ya, te da el síndrome retroviral agudo después de la exposición. ¿Por qué se caracteriza el síndrome retroviral agudo y en general la fase aguda? Alta replicación viral, ¿no? ¿Ya? Entonces, en tu sangre va a haber alta carga viral. Y empieza una caída, no sé si por acá he puesto un gráfico. Acá está, mejor. Entonces acá tenemos la fase aguda. De acá, la línea de rojito corresponde a la célula CD4, ¿no? La parte de verdecita corresponde a la actividad del VIH. Entonces al inicio empieza a caer tu CD4, ¿ya? Caen los CD4 y en la fase aguda los pacientes son altamente contagiosos, ¿ya? Entonces acá en la fase aguda
altamente contagiosos. Listo. Y más o menos ese síndrome retroviral agudo se caracteriza por un conjunto de signos y síntomas, ¿no? Pero son básicamente como que si te diera una gripe común, ¿ya? Te da fiebre, eh, te sientes cansado, em, puede haber erupciones cutáneas en la piel, puede haber una faringitis, ¿no? Dolor de garganta, ¿no? Como un síndrome mononucleósido te puede dar, ¿no? ¿Ya? Un síndrome mononucleósido. Se te puede inflamar algunos ganglios del cuello, no sé, de la axila, adenopatías te pueden. Mialgia también, dolores musculares. Es muy inespecífico la fase aguda. Luego tenemos la fase crónica ya. Acá está, la fase crónica. También se llama fase de latencia. Latencia clínica. Esta de acá, ¿cuánto dura sin tratamiento? Esta es la historia natural de la enfermedad. Recuerden que cuando vemos historia natural de la enfermedad es porque no estamos viendo tratamientos. Más o menos 8 o 10 años te dura esto. Sin tratamiento. Ya. Hasta que pases a la última fase ya, pues, ¿no? Que es la fase del SIDA. Pero estamos en la fase crónica, 8 o 10 años. Y acá el virus se va a continuar replicándose. Los linfocitos CD4 van bajando poquito a poquito, ¿no? Van bajando. Y suben acá unas célulitas que son las CD8. Las CD8 son las que te defienden ahora. Acá no está en el gráfico, pero debería estar, ¿no? Por acá empieza a subir la CD8. Las CD8 son las que te mantienen con vida en la fase crónica, ¿ya? Porque tus CD4 están bajando, todavía están bajando. Acá en la fase crónica ya la persona es asintomática. Puede tener por ahí algunos síntomas leves, algunos signos, ¿no? Como ganglios inflamados, pero... Y que esos ganglios están inflamados siempre, pues, ¿no? Pero no... Generalmente son asintomáticas, ¿ya? Las personas. Y te mantienen, como les digo, los CD8. El CD8 empieza a destruir todas las células infectadas con el virus, pues, porque eso hacen los CD8, ¿no? Son como los natural killer también, que también destruyen a células infectadas por virus o tumores. Eso hacen las CD8. Y así se te van acabando tus CD4, pues, ¿no? Y luego llegas a la fase SIDA. Que se caracteriza ya porque tu CD4 es menos de 200. ¿No? Sin tratamiento estamos hablando, ¿no? Porque cuando ya recibes tratamiento, tu CD4 pueden aumentar, ¿no? Por encima de 200. Empieza a haber nueva producción de linfocitos de CD4. Ya, pero si sin tratamiento ya sí da menos de 200. Y aparte hay infecciones oportunistas, como les digo, ¿no? O neoplasias, cáncer, ¿no? Ya está. Ya, básicamente eso. Y después vamos a ver las infecciones oportunistas, pues ya. Bueno, en la fase crónica también puede haber otras manifestaciones, ¿ah? No es que va a estar totalmente asintomático el paciente. En la fase crónica también te puedes sentir cansado. Eso se llama el síndrome de desgaste por VIH. Puedes bajar de peso incluso en la fase crónica, ¿ya? Puede tener algunas manifestaciones dermatológicas como una dermatitis seborreica, psoriasis, ¿no? Se te puede reactivar la psoriasis. Te puede dar herpes también, infecciones por herpes, molusco contagioso, una cándida también te puede dar. ¿Ya? Pero la cándida también es más frecuente en la fase SIDA, ¿no? Sobre todo cándida esofágica, ¿no? Una cándida más profunda, ¿ya? Cándidas sistémicas. También te puede dar la demencia que les mencionaba, ¿no? El sistema nervioso. Y en la fase SIDA ya pues ahí sí hay un montón de infecciones oportunistas que vamos a ver ahorita. Hay que hacer un cuadrito ya. Este es el sarcoma de Kaposi, como ven aquí. Es una neoplasia maligna cutánea, ¿ya?
por virus del herpes simple tipo 8, recuerden, ¿ya? Perdón, virus del herpes tipo 8, no es simple. Virus del herpes tipo 8 nada más. Ya. Vamos a hacer un cuadrito con las infecciones oportunistas, que es lo que importa. O así nomás. Ya, por ejemplo, cuando tenemos menos de 500 CD4, todavía no estamos hablando de SIDA, ¿no? Es frecuente que se te reactive la tuberculosis. ¿Ya? Aunque la tuberculosis puede ocurrir con cualquier recuento de CD4, ¿ya? Pero es más frecuente con menos de 500. Menos de 500 también aparece el sarcoma de Kaposi que acabamos de ver hace un momento. Menos de 200, ya casi hablamos de SIDA, ¿no? Menos de 200, ahí está el Pneumocystis jirovecii. Neumonía por Pneumocystis jirovecii. Tratamiento para neumonía por Pneumocystis jirovecii, cotrimoxazol les dije, ¿no? Como la profilaxis de toxoplasma, cotrimoxazol. Ya. Y acá también cuando llegas a menos de 200 es frecuente la candidiasis, pero esofágica. ¿Ya? Esofágica. Menos de 100. ¿Cuál les dije menos de 100 CD4? Toxoplasma, ¿no? Uy. Espérense. Ya. Toxoplasmosis. Les dije no menos de 100. Toxoplasmosis. También te puede dar meningitis por Cryptococcus neoformans, ¿no? Criptococosis. Meningia, ¿no? Esta criptococosis meningia es la infección del sistema nervioso que más frecuentemente se asocia a hipertensión intracraniana. Pregunta de examen, ¿ya? Y si sigue bajando tu CD4 a menos de 50 CD4, 50, ¿a qué te recuerda 50, 5, 5? ¿Qué te dije? Citomegalovirus, ¿no? Citomegalovirus. Uy. Citomegalovirus. Principalmente el citomegalovirus te dije que causaba retinitis. Entonces, si te hablan paciente con VIH, tiene retinitis, y te piden más o menos qué recuento celular de CD4 tiene, menos de 50 ya. Retinitis. Ya. Eso sobre todo. Listo. Entonces, respecto a infecciones oportunistas, ya te dije, Kaposi asociado a virus del herpes tipo 8. Virus del Epstein-Barr también te puedes llevar a neoplasias, ¿no? Linfoma no Hodgkin de Burkitt. También, si eres mujer y has tenido quizás alguna infección por virus de papiloma humano, te puede llevar a un cáncer de cuello uterino, ¿ya? Si ya tienes VIH. Aumenta cualquier riesgo de neoplasias, ¿ya? Acuérdense, en cáncer de cuello uterino, el BPH, tenemos serotipos, ¿no? Serotipos que son los que se asocian más que todo a cáncer y los que son benignos, ¿no? A ver, respondan por el chat cuáles son los serotipos de virus del papiloma humano que se asocian a cáncer más frecuentemente. Esa es pregunta de examen, ¿no? ¿Cuáles son? 16 y 18, ¿ya? A ver, si han respondido, no lo he visto. Ya están durmiendo, ¿eh? Y al virus del papiloma humano, el 16 y el 18 son los que más asocian a cáncer de cuello uterino, pregunta de examen. Después los benignos son los más preguntados, son el 6 y el 11. Pero hay más, ¿no? Sobre todo de los benignos son poquitos, 6, 11, 40, 42 y 44, ¿ya? Esos son los benignos. Pero acuérdense el 6 y el 11 y el 16 y el 18 de los malignos. Pero 16 y 18 hay más incluso malignos, ¿ya?
Los benignos de BPH te llevan a condilomas, ¿no? Los condilomas. Condilomas acuminados. Clásica pregunta, ¿no? Condilomas acuminados. Las lesiones en forma de coliflor. Condilomas acuminados. Y ya el cáncer de cervix, ya pues eso sí, es peligroso. Y prácticamente 70% de infecciones, perdón, de cáncer de cervix son causadas por infecciones de el serogrupo 16-18, pues esos serotipos, ¿no? Ya, esos son los mayormente asociados a su potencial oncogénico, pues. Y para seguir hablando de BPH, ¿no? Para terminar con eso. ¿Cuáles son las oncoproteínas, no? Porque el BPH tiene oncoproteínas. Tiene la E6 y la E7. Acuérdense ya, eso lo va a ver en ese examen mañana. E6 y E7. ¿Ya? Esas son las oncoproteínas virales. ¿La E6 qué hace? La E6 va a promover la degradación del guardián del genoma, del supresor de tumores, o sea, del P53. Eso hace la E6. Y la E7, ¿qué hace la E7? Inactiva a la proteína del retinoblastoma, que es un supresor de tumores también. Proteína del retinoblastoma, baja también. Entonces, con eso tienen dos fijas para su examen. Bueno, varias fijas de BPH. Esto les preguntan sobre todo. ¿Ya? Acuérdense, ¿ah? Le van a preguntar. Ahora sí, sigamos con VIH, ¿no? Pero como les digo, el VIH te predispone a esto, pues, ¿no? A un cáncer de cervix, sobre todo. Si es que ya eres una mujer con infección por virus del papiloma humano. ¿Ya? Y eso básicamente es 6 y 7, acuérdense, ¿ya? Le van a preguntar. Ya, para seguir hablando de VIH, no sé qué más. Ah, ya, el diagnóstico, ¿no? Porque también hay tratamiento, pero el tratamiento es recontra amplio. Vamos con el diagnóstico. Ya, para el diagnóstico es importante primero las pruebas de tamizaje. Casta, ¿no? Dentro de las pruebas de tamizaje tenemos los más sensibles y específicos, los gold estándar, son los ELISA, ¿ya? ELISA de cuarta generación. ¿Por qué hay ELISA de primera, segunda, tercera, cuarta? Ya. El ELISA de cuarta generación son el estándar actual. Estos te van a detectar anticuerpos contra el VIH tipo 1 y tipo 2. Y también el antígeno del P24 del VIH tipo 1. ¿Ya? Lo importante es que este test de tamizaje ELISA de cuarta generación te va a reducir el periodo de ventana, ¿no? O sea, el tiempo en el que nada es positivo, ¿no? A 2 a 3 semanas. ¿Ya? 2 a 3 semanas el ELISA de cuarta generación. O hasta 20 días, pues, ¿no? Más o menos. 20 días. También tenemos pruebas rápidas, ¿ya? O los test rápidos. Estos te dan resultados al toque nomás. Y son ideales sobre todo para comunidades así, ¿ya? Y en caso sea positivo, tienes que confirmarlo, bueno. Ya. Luego tenemos las pruebas confirmatorias. Estos son tamizajes nomás, ¿ya? El ELISA, los test rápidos, la aglutinación de partículas. Pero son de tamizaje o screening. Vamos con los confirmatorios. ¿Cuáles son los confirmatorios? Uno es que hagas PCR, pues, ¿no? Que detectes ahí el virus, la carga viral con PCR. ¿Ya? Otro es que hagas el inmunoensayo de diferenciación de anticuerpos. ¿Ya? Inmunoensayo de diferenciación de anticuerpos. ¿Ya? Esto confirma la presencia de VIH1 y 2. ¿Ya? Y ya el Western Blot, que también es una prueba confirmatoria, ya casi no se usa ya. ¿Ya? Pero sí, van a encontrar todavía preguntas que les viene así Western Blot,
que todavía se sigue usando como confirmatorio. O sea, sí sigue siendo confirmatorio, pero ya no se usa mucho, ¿no? Lo que ahora se hace es PCR más que todo, ¿ya? El PCR es confirmatorio, pues, ¿no? Que tú detectes ARN del VIH, pues, que sí tienes la infección. No es ningún falso negativo, ¿ya? Y, y esto de la confirmatoria es, ahí nomás puede ser positiva 10, 15 días después de la exposición al virus, ¿ya? Ahí nomás. Entonces acuérdense ya. Em, ya. El de cuarta generación, acuérdense que es el gol estándar actual, pero también tenemos de tercera generación. Ya, vamos a hacer una diferencia por si acaso les vayan a preguntar primera, segunda. Por ejemplo, este algoritmo también es un poco antiguo, pero les puede servir, ¿no? Primero se hace tamizaje, ¿no? Acuérdense eso, tamizaje. Si sale, por ejemplo, no reactivo, ya pues informa, ¿no? Negativo. Si sale el tamizaje positivo, ¿no? En un ELISA de cuarta generación, por ejemplo, positivo, tienes que hacer otras dos técnicas de tamizaje. Repites, ¿ya? Repites el ELISA. Si te sale positivo, ¿ya? Aplicas una confirmatoria. Si la confirmatoria te sale positivo, pues ya tienes VIH. Otra, sale reactivo el tamizaje. Nuevamente aplicas tamizaje. Te sale negativo, ¿no? Entonces eso es un discordante. Igual aplicas confirmatorio porque tienes un positivo, ¿no? ¿Ya? Pero el segundo te salió negativo, la segunda prueba de tamizaje. Te sale negativo, entonces aplicas confirmatorio. Si te sale positivo, pues tiene VIH. Acá está Western Blot, pero acá ya no debería estar Western Blot porque ya no lo hacen ya. Ya esto es muy antiguo, como les digo. Acá, por ejemplo, pueden poner PCR. Esto seguro les va a venir para que pongan en su examen práctico, porque a nosotros nos vino. Hagan un esquema de el diagnóstico serológico de VIH y te pedían que hagas esto nomás, pues, ¿no? Entonces hacen su esquema. Ponen prueba de tamizaje. No reactivo, informas. Reactivo, nuevamente otra prueba de tamizaje. Reactivo, aplicas confirmatorio. Si sale negativo, igual aplicas confirmatorio. Pero acá le pueden poner PCR, ¿no? Pueden poner Western Blot, PCR, ¿ya? Si te sale indeterminado, repites la serología al mes. Si te sale negativo con el confirmatorio es porque no tienes, bueno, porque el confirmatorio ya es lo más sensible y específico que puede haber, ¿ya? Pero vamos a ver los ELISAs que les estaba hablando, ¿no? Les hablaba del de cuarta generación, que es el gol estándar actual. Pero por ejemplo también tenemos de tercera generación. Estos son para tamizaje, ¿ya? ¿Qué detecta la tercera generación? Anticuerpos IgG, IgM. ¿Cuánto es el periodo de ventana? Con periodo de ventana me refiero al tiempo que transcurre desde la infección hasta que la prueba sale positiva, pues, ¿no? O sea, tienen que pasar más o menos 20-30 días con esta prueba, con el ELISA de tercera generación, para que sea positivo. ¿Ya? Si es que tienes VIH, pues si no, no va a salir positivo. Luego tienes el de cuarta generación. Este igualito. Te detecta los anticuerpos IgG, IgM contra el VIH, pero también te detecta, les dije, el antígeno P24, ¿no? Por eso es de cuarta generación, porque ya te detecta P24. Y el periodo de ventana es más corto también, ¿no? 15, 20 días, ¿no? O sea, desde el tiempo que pasa, desde que ocurre la infección hasta que la prueba se detecta, es más corto. Entonces, es mejor, pues, ¿no? Mientras menos tiempo pases con la enfermedad para que inicies tratamiento, es mejor, porque es diferente que inicies tratamiento a la semana, 2 semanas, que inicies tratamiento al mes, 2 meses de enfermedad, pues, ¿ya? Eso es el de cuarta generación, acuérdense. Cuarta generación, le sumas el antígeno P24. Ya, la prueba rápida, esa que les hacen en bienestar universitario, eso de ahí nomás detecta anticuerpos, IgG, IgM. El periodo de ventana es 23, 20, 90 días. ¿Ya? O sea, es un periodo de ventana muy amplio, pues, o sea, te expones al VIH, tienen que pasar como 3 meses para que recién salgas positivo, ¿no?
con esta prueba como máximo, ¿no? Y eso es malo, pues, ¿no? Te retrasa el tratamiento. Y así hay más pruebas. El Western Blot, por ejemplo, ¿qué encuentras con el Western Blot? Ya sabemos que es un confirmatorio. Igualito encuentras anticuerpos. Pero encuentras no anticuerpos IgG y IgM, sino anticuerpos específicos ya contra el VIH. El periodo de ventana es 45-60 días, un Western Blot. Por eso el Western Blot se ha dejado usar y se pasa mejor a PCR, que te sale al toque nomás. A la semana nomás ya estás, o a las 2 semanas como máximo ya sales positivo en PCR, pues, ¿no? Porque detecta la carga viral, o en el ARN en sí. El Western Blot así que ya ha quedado como una prueba histórica nomás, ¿ya? Ya no respondan ya que Western Blot es lo actual. Ya no se utiliza. Pero por ahí pueden responder también alguna pregunta, ¿no? Si les hacen una pregunta antigua. Quedó como histórico nomás el Western Blot. Ahora es PCR, ¿ya? Ya, este es el diagnóstico, eso nomás, porque de ahí viene la terapia antirretroviral. Ya. Bueno, estas son pruebas complementarias que se le deben pedir a todo paciente con VIH positivo. Si tú sales VIH positivo, tienen que hacerte todas estas pruebas, pues, un hemograma, te tienen que sacar glucemia en ayunas, para ver si tienes diabetes también. Porque ya el que tiene VIH se complica con cualquier enfermedad ya. No sé, ¿quieren ver el tratamiento también? Creo que les ven el tratamiento. Ya, el tratamiento antirretroviral, un resumen. Se debe iniciar en todas las personas apenas diagnostican con una prueba confirmatoria que tiene VIH. Recuerden, prueba confirmatoria. Tienen que empezar el tratamiento antirretroviral, el Targa. ¿Ya? Independientemente de la cantidad de CD4 que tengan. ¿Ya? Pero antes de iniciar el tratamiento antirretroviral tienen que empezar a sacarle una serie de exámenes a los pacientes, sobre todo de enzimas hepáticas, ya, porque la terapia antirretroviral es muy hepatotóxica, entonces tienen que sacarle un basal, cómo empieza el paciente, y de ahí hacerle seguimiento siempre de sus enzimas hepáticas. Ya. Eso nomás. ¿Y cuál es el objetivo de la terapia antirretroviral? ¿Cuál es el objetivo del Targa? Lograr y mantener una carga viral indetectable. Indetectable. ¿Y cómo se define carga viral indetectable? Menos de 50 copias del virus. Menos de 50. Tienen menos de 50, es indetectable. Por mililitro, ¿no? Ese es indetectable. No es que haya 0 copias, porque igual tienes. Es menos de 50. ¿Ya? Menos de 50 copias. Estamos hablando de copias, no estamos hablando de CD4. ¿Ya? Independientemente de tu número de CD4, debes iniciar la terapia antirretroviral. Normalmente se dan 3 fármacos, ¿ya? Cosas generales, ¿no? Como les vaya a venir así, cosas generales. No creo que les vengan cosas tan específicas. Y lo que se da son inhibidores de la transcriptasa reversa. ¿Ya? Se dan 2. Vamos a hacer con... Básicamente el esquema es 2 inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos. ITIN se llama. ITIN o también le llaman ITIAN. Nucleósidos o análogos de nucleósidos. Y a esto le sumas otro fármaco, ¿ya? Le sumas otro. Que puede ser ya un inhibidor de proteasa, inhibidor de integrasa, ¿no? Sobre todo se prefiere inhibidores de integrasa, ¿ya? Inhibidores de integrasa sobre los demás, ¿ya? Pero siempre el esquema es con esto, 2 ITIN, o sea, dos inhibidores de la transcriptasa reversa, análogos de nucleósidos o nucleósidos, porque también hay inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos, ya que esos son diferentes. Los nucleósidos bloquean a la transcriptasa reversa al incorporarse en
en el ADN viral. ¿Ya? El fármaco se une al ADN del virus y lo bloquea, pues, ¿no? A la transcriptasa, una vez que la transcriptasa está dando vueltas por ahí. ¿Ya? En cambio, el no nucleócido se une a otro sitio diferente, ¿ya? De la transcriptasa reversa. Ya, eso básicamente. Y los inhibidores de proteasa contra la proteasa. Los inhibidores de integrasa contra la integrasa. También hay inhibidores de la entrada de la fusión, ¿no? Con el CD4, el CCR5, el CXR4. ¿Ya? Pero ese es el esquema. 3 fármacos, 2 ITIN, más se prefiere un inhibidor de la integrasa. ¿Ya? Y ya después hay varios de esos fármacos, pues que ya no les voy a enseñar porque no viene el caso ahorita de esa parte. Esos conceptos nomás que quiero que sepan, ¿ya? Carga indetectable menos de 50 y el mecanismo de los fármacos, ¿ya? Acá, por ejemplo, en dositin siempre tenofovir, ¿ya? Tenofovir ahí se prefiere. Ya. ¿Alguna pregunta, chicos, sobre VIH? Hay más sobre VIH por si acaso. Hay VIH en el embarazo, que también es importante ahí cómo manejar a la paciente. Hay escenarios de una embarazada con VIH. Escenario 1, escenario 2, escenario 3. Pero eso lo van a ver más que todo en ginecología ya. ¿Ya? Seguro en algún momento ya les subo un video más completo sobre esto. Pero acá les he dado los puntos fijos nomás de VIH que les preguntan. No se olviden las pruebas de distintas generaciones de tamizaje. El gol estándar actual es el de cuarta generación, ya que detecta IgG, IgM y antígeno P24. El de tercera generación se queda hasta IgG, IgM nomás. Y conforme avanzan las generaciones se reduce el periodo de ventana, ¿no? ¿Qué es el periodo de ventana? El tiempo que transcurre desde la infección hasta que te da positivo una prueba serológica. Entonces, mientras menos tiempo sea ese periodo de ventana es mejor, pues, ¿no? Porque rápidamente diagnosticas VIH y puedes iniciar el tratamiento antirretroviral. ¿Ya? A veces el tratamiento antirretroviral se puede postergar, sobre todo, por ejemplo, si el paciente tiene alguna infección que se pueda reactivar si recupera su sistema inmune. Eso se llama síndrome de reconstitución inmune. ¿Ya? Hay pacientes, por ejemplo, que tienen meningitis tuberculosa y tienen que darle primero el tratamiento contra meningitis tuberculosa antes de iniciar el targa. Unas 4 o 8 semanas después ya inician el targa. ¿Ya? Porque si dan primero el targa se reactiva todo y se va a empeorar el paciente. Igual en criptococo. ¿Ya? O en neurocisticercosis también. Se puede reactivar la enfermedad. O toxoplasma también. Se da el síndrome de reconstitución inmune. Porque el paciente recupera la inmunidad y ya que lo activa todo. Ya, chicos. Hasta ahí nos vamos a quedar. Ya les voy a subir el videito de VIH sobre todo para que lo vayan viendo.